Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada. Antes de comenzar, le voy a pasar la palabra para que haga la apertura de esta segunda jornada que organizamos en conjunto con la Asociación de Abogados de Berazategui, con el Círculo de Abogados de Varela, obviamente con el Colegio de Abogados de Quilmes y el Foro de Abogados de Solano. Así que le paso la palabra para que salude a todos los colegas, como siempre, el doctor bienvenido Rodríguez Vasalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes. Bebe, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandra. En primer lugar, es para nosotros un honor y un compromiso poder realizar esta segunda jornada que las 4 instituciones realizamos en forma conjunta. El colegio ha sido invitado por las instituciones que participan, que es el Foro de Abogados de San Francisco Solano, el Círculo de Abogados de Varela y la Asociación de Abogados de Berazategui. Esta es una iniciativa de estas 3 instituciones a las cuales se han invitado al colegio a participar, a formar parte, y como dije al principio, esta segunda jornada académica significa el compromiso que tenemos todos los abogados, independientemente del lado del mostrador que estemos, en el Departamento Judicial de Quilmes, de tener una mejor preparación en nuestros conocimientos, de tener una actualización en forma permanente, y lo hacemos en temas que socialmente son muy sensibles, como los temas que va a tratar toda esta jornada académica. Así que, en nombre del Consejo Directivo, yo quiero agradecerle a estas 3 instituciones, a Alejandra, a Mirta, a Roberto, la posibilidad que nos dan de llegar a los abogados a través de estos mecanismos. Ojalá que pronto podamos hacerlo presencialmente. Recién charlábamos con la doctora Cabrera, que también cuando la presencialidad nos permitía, hacíamos estas actividades en forma conjunta. Este es el camino. Y también quiero especialmente agradecer al doctor Bianco, a la doctora Cabrera, a todos aquellos que van a participar como disertantes en esta jornada académica, porque para nosotros tiene un enorme valor que sean profesionales de nuestro departamento judicial, profesionales que están vinculados con la problemática que se va a tratar, aquellos que nos vayan marcando las pautas que nosotros, como representantes o como aquellos que confían las partes de los derechos para que los llevemos a los estrados judiciales, podamos tener un asesoramiento y una representación adecuada. Mejores jueces, mejores funcionarios y mejores abogados, sin duda nos va a llevar a tener un mejor servicio de justicia. Y creo que este es el norte que las 170 participantes que estoy viendo hoy acá en el Zoom que tenemos en este momento, estamos todos de acuerdo y es el norte y el compromiso de todos tenemos. Así que a las 3 instituciones representadas en sus presidentes, muchísimas gracias a los disertantes y felicitar a estos 173 que veo que se van agregando, colegas que están comprometidos con una formación para ser cada día mejores abogados. Que esta dolorosa pandemia nos sirva también para poder mejorar en nuestros conocimientos, en nuestra especialización. Así que muchísimas gracias. Gracias Alejandra, gracias Mirta, gracias Roberto, gracias a Noelia que está por ahí, que es aquella que se encarga siempre de manejar el Zoom, de establecer las pautas técnicas, la que más conoce de estos temas. Así que un fuerte abrazo a todos y todas las colegas. Muchas gracias. Gracias, Bebe. Ahora le pasamos la palabra a la presidenta de la Asociación de Abogados de Berazategui, la doctora Mirta Fraile. Mirta, te escuchamos. Gracias, Ale. Bueno, simplemente quería en nombre de la Asociación de Abogados de Berazategui agradecerles, como siempre lo hacemos, al Colegio de Abogados de Quilmes, por supuesto al doctor bienvenido Rodríguez Vasalo, al Foro de Abogados de San Francisco Solano, a vos, Alejandra, que tanto trabajás para que podamos estar usando estos medios electrónicos, como dijo Bebe, que sos una maestra en esto realmente. También, por supuesto, agradecer al Círculo de Abogados de Varela, a Roberto Cucharelli, su presidente, y la verdad que es un gusto estar nuevamente juntos, como lo hicimos desde que comenzó esta pandemia por este medio, y antes en forma personal, dando estas posibilidades de brindar a todos los colegas de Quilmes,
Berazategui, Varela y Solano, todas las herramientas que podamos para que cada día sean mejores abogados y seamos todos mejores abogados. Agradecemos también, por supuesto, a todos los colegas que hoy se conectaron. A la doctora Florencia Pécora, que trabajó mucho para hacer posible estas jornadas, y por supuesto a los dictantes que hoy nos acompañan, quienes desinteresadamente nos brindan sus conocimientos. Gracias, doctora Cabrera, gracias, doctor Blanco, nuestro juez de familia de Berazategui. Y aprovecho para invitarlos, quedan todos invitados, a mañana continúan nuestras jornadas, y luego también el día 3 de junio, la semana que viene, donde nos acompañará en el cierre la doctora Marisa Graham, que es defensora nacional de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y bueno, y festejarán con nosotros ese día los 17 años de nuestra querida asociación. Muchas gracias. Y los dejo con Roberto Pucciarelli, que seguramente también te dirigirá unas palabras. Gracias, querida Mirta. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor presidente del Colegio de Abogados, doctor Vasalo. Buenas tardes, señora presidente del Foro de Solano, doctora Rupetes Alejandra. Señora presidente de la Asociación de Abogados de Berazategui, doctora Mirta Fraile. Agradecer mi carácter de presidente del Círculo de Abogados y traer también los saludos de la comisión directiva y el agradecimiento a la doctora Cabrera, al doctor Walter Bianco, que hoy están presentes como disertantes y nos van a dar una ilustración de algunas cuestiones que por ahí los abogados necesitamos refrescar o necesitamos pulir para ejercer un poquito mejor día a día nuestro carácter de defensor en causas de esta cuestión de familia que es tan difícil. Esta es la segunda jornada que hacemos con las 4 instituciones, con el aval del colegio y la ayuda y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Quilmes. Quiero destacar, como decía el señor presidente del Colegio de Abogados, y agradecer como matriculado del colegio todas las ofertas académicas que el colegio ha tenido durante estos, por lo menos, más de 15 años que yo estoy matriculado en el Colegio de Abogados de Quilmes, y quiero destacar que hoy el colegio hasta tiene ofertas de posgrado para los matriculados, que no es poca cosa. Así que bueno, darte los saludos también porque estás, Mirta, festejando un aniversario de la asociación, aniversario que estamos acostumbrados a festejar todos juntos, con camaradería, con comida, con baile, pero es una época muy difícil. Agradecer también a los participantes que hoy están conectados en esta jornada académica, mandarles un abrazo a través de esta red social, que si por ahí, bueno, no nos vemos en tribunales, pero más adelante seguramente esto va a pasar y vamos a estar charlando en los pasillos como siempre. No quiero usar más de uso de la palabra porque estoy dilatando a estos expositores. Así que te doy la palabra, Alejandra, para que inicies esta jornada. Gracias. Gracias, Bebe, gracias, Mirta, gracias, Roberto. Yo quiero contarles que entre nosotros las 4 instituciones que estamos presentes en este momento, hay una excelente camaradería y por eso se puede llevar adelante todo esto que hacemos de manera individual y de manera conjunta. Quiero agradecer especialmente a Bebe, al doctor Vasalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, por acompañarnos siempre en todo lo que nosotros proponemos, sea colectivo o sea individual. Nunca nos ha dicho que no a nada. Y eso hay que reconocerlo y quiero que los colegas lo sepan. Quiero agradecer a Mirta y a Roberto, que ya somos como un triunvirato, que nos movemos juntos y tratamos de hacer lo mejor que podemos para todos los colegas de nuestra jurisdicción, que es el Departamento Judicial de Quilmes. Quiero agradecer a los disertantes, tremendos disertantes que tenemos hoy, el doctor Bianco, juez de familia 2 de Berazategui, la doctora Cabrera, una expositora de lujo, docente y gran persona, con lo poquito que la pudimos conocer en este pequeño momento que tuvimos antes de empezar esta jornada. Les doy la bienvenida en nombre de todas las instituciones.
Le dejo la palabra a la doctora Cabrera para que comience con esta jornada. Agradecidos de tenerlos acá y ya somos 185 presentes, así que estamos muy contentos de que haya venido tantos colegas a participar de nuestra jornada. Bienvenidos a todos y los dejo con la palabra de la doctora Karina Cabrera. Doctora, la escuchamos. A ver si ahí estamos bien. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Flor, por la invitación. Estoy acá con mi compañera Natalia, la licenciada Natalia Saizmendi, con la cual nosotros vamos a hacer una breve exposición acerca de lo que va a ser una introducción sobre una charla que nosotros la pensamos y la empezamos a pensar en las cuestiones de género. Nosotros trabajamos y somos referentes del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales. Les dejo mi saludo respetuoso del licenciado Gustavo Naom, agradecido por la invitación a estas jornadas. Y bueno, la idea es empezar a sacar algunos mitos y no solamente pensar la violencia de género en términos de lo que sufrimos nosotros como mujeres, sino que el impacto de aquellos niños, niñas y adolescentes que son silenciados muchas veces, que no se ven y que pocas veces aparecen en las estadísticas. Así que vamos a hacer una pequeña presentación con los puntos de lo que vamos a trabajar y después, bueno, daremos lugar al final de que termine Walter su exposición a las preguntas. Bueno, la jornada se llama Impacto de Violencia. Ahí está la licenciada Natalia. Doctora Cabrera, ahí puse en pantalla la presentación. Muy bien. Bueno, es una breve presentación nuestra, y acá está el temario de lo que vamos a tratar de puntuar, al menos en nuestra disertación. Nati. Bueno, en primer lugar, la doctora va a abordar las nociones de patriarcado, violencia de género, violencia intrafamiliar y maltrato infantil. En segundo lugar, conversaremos sobre tipología de violencia en contra de las infancias, violencia directa e indirecta. En tercer lugar, estaremos conversando sobre violencia vicaria. En cuarto lugar, sobre hijos e hijas huérfanos de la violencia. Y conversaremos también en torno a una breve mención a la ley Brisa. En quinto lugar, abordaremos el abordaje de la violencia de género desde la singularidad y el paradigma de la complejidad. En sexto lugar, conversaremos sobre el marco legal protectivo de derechos, ley de protección integral, Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y por último, para cerrar, disertaremos con relación al impacto de la violencia de género en niñas, niños y adolescentes. Bueno, doctora. Vamos a hacer mención muy rápido porque ven que son muchos temas muy necesarios para abordar el impacto que tienen los niños y niñas acerca de esta forma de maltrato infantil que es la violencia de género. Hay una pequeña acercación a lo que es el patriarcado que ya todos ustedes deben saber. Y bueno, Dora Barrancos dice que se ubica, no es una cuestión actual, porque muchos piensan que es una cuestión de feministas, pero no, es una cuestión que aparece neolítico, y ustedes saben, pues todos son abogados, creo que la mayoría que están acá son abogados, colegas, que hace referencia al pater familia, aquel que tenía voz y que cosificaba tanto a niños, no solamente esclavos, ¿no?, sino a sus mujeres y a los niños, tenía hasta la decisión de vida, era el que tenía la voz de mando. Pero bueno, esto aparece neolítico, Dora lo expone muy bien, hace más de 10.000 años, 20.000 años, basado en una supremacía biológica. Esto lo vamos a seguir explicando, Nati. Sí, bueno, el patriarcado se define como un sistema político, una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres y las minorías disidentes, cuyo agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado a la categoría política y económica. Esta es una definición de Corol, y la queremos retomar. ¿Y por qué comenzamos junto con la doctora conversando sobre patriarcado como un sistema de opresión? Porque, como bien remarcó recién la doctora Cabrera, el patriarcado no es un sistema natural, sino que ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad, nos ha acompañado como sistema, pero queremos resaltar el carácter cultural.
¿no?, de este sistema. Doctora Cabrera. La violencia de género, que después Walter va a trabajar sobre eso, así que nosotros decimos que los niños que sufren violencia de género intrafamiliar dentro de sus familias, se expresa esta violencia dentro de sus familias, son aquellos victimarios directos. Y esta violencia puede ser generada de manera directa, porque quien es el miembro conviviente, que puede ser el progenitor o el progenitor afín, lo ejerce directamente de manera verbal o física sobre los niños que están conviviendo, o de manera indirecta con unas formas y tipos que ahora vamos a explicar brevemente. La próxima, Nati. Sí, violencia familiar. Sí, definimos la violencia. Es... Sí. Dale, Nati. Definimos la violencia familiar, según refiere Cantera, como un comportamiento consciente e intencional que, por acción o inhibición, causa a otro miembro de la familia un daño físico, psíquico, jurídico, económico, social, moral, sexual o personal en general, ¿no? Resaltando el carácter multidimensional de la existencia humana. Doctora, le cedo la palabra. Claro, que en realidad la violencia muchas veces está, y sobre todo en las primeras épocas, está pensada específicamente como aquello que hacía emocionalmente, pero fíjense lo importante de tener, cómo está la referencia no solamente en lo psíquico, en lo físico y en lo emocional, sino también en lo económico, con la violencia económica, en el menosprecio, en la violencia sexual y personal en general. Es una definición altamente digamos, extensa, y que va a todos los órdenes de las dimensiones humanas. La próxima. Bárbaro, quisiera agregar, doctora, que nosotros comenzamos hablando, ¿no?, sobre patriarcado, sobre violencia de género, sobre violencia familiar, ¿no?, y estamos conversando con relación a el daño y las niñeces, pero la violencia de género no solamente refiere a la violencia ejercida sobre la mujer, y esto es lo que quiero resaltar para todos los asistentes, sino que también esa violencia de género se hace extensible a todas las minorías, y entendemos por minorías no solamente a las disidencias sexuales, sino también a las niñas, niños, adolescentes, minorías de clases sociales, minorías de etnias y, bueno, minorías de razas. Esto quería remarcarlo. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, para los que trabajan con niños, que veo, pude chusmear unos cuantos acá que trabajan en servicios locales, que me gustaría después que se expresen, porque es hiper interesante el trabajo en los servicios locales, de Lomas y de Quilmes, visto en las presentaciones y demás. Y para los que, en mi caso, yo empecé trabajando como maestra, después como trabajadora social y después como abogada, en el recorrido que uno tiene de esta vida azarosa, que tiene el mismo eje, que son los niños, niñas y adolescentes, dan cuenta de que hay indicadores que pueden ser físicos, pero también emocionales y comportamentales. Acá pusimos algunos que son a nivel, para que nosotros tengamos en cuenta, que son indicadores de niños y niñas que sufren violencia, cicatrices, hematomas, trastornos en la alimentación, descuido, dolores, retraso en el desarrollo. Pasa la próxima, Nati. Ahí está. Actitudinal o emocional, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad. Esto lo vemos nosotros en la relación entre pares y en la relación con los adultos, ¿no? Nos preguntamos por qué ese chico es tan retraído, por qué está cansado, las maestras, por qué se duerme en la escuela, por qué no se acerca, por qué se encuentra triste o retraído, por qué no habla con los otros, por qué no sociabiliza. Bueno, estos son todos indicadores de maltrato infantil, que puede estar hablando de violencia intrafamiliar. Puede estar hablando, ¿sí? La próxima, Nati. Sí, conductual. Bueno, lo conductual. Hablamos de ausentismo escolar reiterado y justificado, ¿no? Esto como para ver, para los que trabajan en los servicios locales, esto lo tienen muy en claro, ¿no? ¿Por qué falta? ¿Por qué el nene no viene? ¿Por qué entra y sale no a los debidos horarios o no sale acompañado? ¿Por qué de repente tiene crisis, tiene picos en el rendimiento escolar? ¿Por qué tiene miedo de regresar a casa? Y esto lo puede decir. A veces hay afirmaciones de que lo han maltratado, hay expresiones de un comportamiento sexual precoz. Esto es un indicador, esto lo vemos mucho en el observatorio, en los servicios de psicopedagogía y demás,
de algún tipo de abuso sexual o que presencia actos sexuales que no son propios, digamos, actos sexuales de los padres o alguna situación sexual que tiene que ver con la violencia, peleas y discusiones frecuentes, comportamiento agresivo y explosiones de llanto sin motivo aparente, ¿no? Esta angustia que sale y uno no entiende por qué el nene, la nena está llorando o se encuentra llorando en un lugar. ¿Nati? Sí. Acá habla de la tipología de la violencia contra las niñeces, y esto lo decimos y lo marca la UNICEF, que no solamente la violencia es directa cuando se maltrata a un niño. Esto para que nosotros lo tengamos en cuenta. En el 2017 la UNICEF hizo un estudio en Argentina donde dijo que los niños entre 2 y 4 años sufrían algún tipo de violencia en un 70%. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué esto pasa? No está hablando que el 70% tiene malos padres, sino simplemente que la violencia o las formas violentas están naturalizadas dentro de la familia, y es algo que nosotros tenemos ahora que poner la luz sobre esto, a veces el maltrato verbal o el destrato. Dentro de esos niños, una gran parte de ellos vivenciaba situaciones de violencia intrafamiliar, algunos de ellos en su tipo de violencia de género. Acá marcamos un tipo bastante, digamos, acotado de lo que son los tipos de violencia. Nos vamos a detener en una específica, que es la violencia vicaria. Bueno, la perinatal, que es la violencia que... A la anterior. Vamos a la anterior. Perdón. Sí, perdón, doctora. Ahí está. La perinatal, que es la violencia que ejerce un hombre hacia una mujer embarazada. Para los que están en los juzgados, a los doctores, a los colegas que trabajan en juzgados, ustedes van a ver la cantidad de madres que vienen con golpes en la panza, ¿no? Como si el niño ese que llevaba, que es el máximo cuidado para la madre, uno dice, ¿por qué justamente le pegan la panza? Y bueno, precisamente porque es a donde más daño le puede causar una mujer en gesta. Intervención, cuando el niño intenta proteger a su madre. Victimización, cuando el niño es víctima directa, ya sea de manera verbal o física, de alguna situación de violencia. Participación, cuando, muchas veces esto lo vivimos, la desvalorización a la madre tiene de cómplice al niño, o no tiene de cómplice. El padre quiere poner en complicidad al niño desvalorizando a la madre. Aparece esto, vos sos una tarada porque vos no lo sabes hacer, porque ella siempre se equivoca, y vemos a niños que tienen y repiten este tipo de vocabularios. Ella es una tonta, ella no sabe, cuando refieren a su madre o a su, digamos, a su referente, a quien ejerce el rol maternal. La participación, bueno, y cuando es testigo presencial de aquellas situaciones de violencia. La próxima, Nati. La próxima, Nati. Sí, ahí escucha. está. Ahí está. Bueno, cuando escucha las situaciones de violencia, porque las percibe, porque es dentro del hogar, cuando las observa, cuando las puede ver, porque ve que no solamente llega la policía, ambulancia, sino que las observa directamente, cuando experimenta las secuelas, cuando ve los síntomas que tiene la madre y los empieza a remitir, cuando escucha de lo sucedido, cuando hay un desconocimiento de los acontecimientos, pero que en realidad en su casa se nota y denota esa tensión, ese nerviosismo, por más que la madre muchas veces, y el padre muchas veces, tienen situaciones o hechos de violencia cuando los niños no están presentes. Y esto es lo que marca la UNICEF, cuando hay un solo episodio violento, una sola característica de estos, puede ser una o varias, estamos ante una situación de maltrato infantil. Para los que saben de la Ley de Protección Integral, se está vulnerando en este caso los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora vamos a hacer un pequeño hincapié en la Ley de Protección Integral. La próxima, Nati. Sí. Bueno, la violencia vicaria. Vicaria significa quien sustituye a otro, ¿no? Quien sustituye a otro para ejercer una determinada función. Este término se empezó a usar en España en las últimas jornadas de infancia, si no mal recuerdo, a partir de 2008, y específicamente daban cuenta de cuando los niños son utilizados como para hacer el traslado de esta situación de violencia de género. ¿Cuándo resulta esto? Tenemos una madre que sufre durante toda su vida violencia y decide separarse, decide hacer un impasse. En ese momento de la separación, el niño sufre directamente situaciones de violencia. Puede ser psíquico, emocional,
y, digamos, en determinados casos han llegado a la muerte. Hay un caso, creo que el sábado pasado, lo estaba leyendo, no me la pasé todavía, que creo que fue Moreno, lo tenía anotado por acá, Jacinto Apodaca, que era un progenitor afín, que mata a María Ángeles Figueroa y a su hija, Cruz Emily, de 4 años, venía denunciando ella determinados hechos de violencia, y las asesina el sábado pasado, este que pasó, en su casa de Moreno, y se va a desayunar, él era albañil, con sus compañeros de obra. La gente se da cuenta que hubo peleas, que hubo gritos, y realmente les encuentra una estrangulada y la otra muerta a cuchillazos. O sea, él, durante mucho tiempo, y por las exposiciones que tenía María Magdalena, había dicho específicamente que se tornaba violento con él y con su hija, y que tenía amenazas de que las voy a matar a las dos. Este es un caso extremo de violencia vicaria. El próximo. Bueno, esto viene a sacar un poco el velo acerca de que no son enfermos mentales, sino son machistas. Hay una gran corriente de juristas y de diversos profesionales que dicen, bueno, la persona que ejerce violencia, evidentemente, claramente sí tiene problemas psicológicos, claramente sí tiene problemas emocionales, pero estamos hablando de un machismo y que son hijos de una sociedad absolutamente patriarcal. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque la enfermedad o el padecimiento mental, según lo marca la ley lo marca la ley de salud mental, no digamos que quita responsabilidad, pero nosotros tenemos que entender realmente que quien ejerce violencia lo hace con quién puede hacerlo, con su mujer y con sus hijos que considera objetos. No sé si ustedes me escuchan bien, porque a mí se me entrecorta mucho el sonido. ¿Están Se escucha escuchando todos bien? fantástico. Sí, Bueno, sí, se escucha cualquier bien. cosa, por favor, me avisan. Tengo muy baja la conexión de internet. ¿Y por qué esto hay que resaltarlo varias veces? Porque en realidad quien es machista, se escucha bien, gracias Claudia, porque en realidad quien es machista y quien genera una relación de violencia con su pareja, no puede ser un buen padre, no al menos en estas condiciones. Esto no significa que la persona que ejerce violencia haya que llevarlo a un penal y encerrarlo, sino que sí debe tener un tratamiento terapéutico para que estos patrones, que son altamente nocivos para los niños, para los hijos y para el entorno familiar, puedan ser abordados. En casos extremos, claramente, no queda otra que el excluir al violento de la familia, pero un montón de grupos y tratamientos donde trabajan al violento, su historicidad, y tratan de intervenir para que esta situación no llegue a mayores. Tengan en cuenta que la violencia intrafamiliar siempre son círculos en los que se va acrecentando esta situación violenta, que a veces termina en las tragedias que nosotros vivimos. Tenemos una pandemia de femicidios acá en la República Argentina. Doctora, quisiera resaltar, para acompañar lo que viene diciendo, ¿no?, que la violencia machista, ¿no?, en el marco del sistema patriarcal es una práctica social. Por lo tanto, al ejercerla se produce y se reproduce de generación en generación como tal, ¿no?, como una práctica social que se enseña en acto. Esto para que lo tengan presente en el marco del cual usted viene desarrollando. Esto que dice Natalia, que me trata de usted muy formalmente y yo no me desacostumbro a eso, hace hincapié específicamente en los patrones culturales que nosotros vamos reproduciendo incluso dentro de lo que es nuestra familia. ¿Y por qué hacer hincapié en esto? Porque muchas veces, y haciendo el recorrido acerca de estos hombres que fueron violentos o que han violentado, vemos que fueron hijos de familias violentas. Entonces, si nosotros terminamos con la mirada nada más que punitivista de correr al violento del ejercicio, sacarlo de la familia, excluirlo, a veces es altamente necesario porque si no termina una tragedia, y no intervenimos axialmente con nuestros equipos interdisciplinarios, digo, esto se va a seguir reproduciendo. Esto tiene que tener un abordaje axial. No puede ser solamente la mirada punitiva que termina excluyendo
y entra en último lugar. Nosotros tenemos que tener una alta mirada preventiva para poder cambiar los patrones culturales, socioculturales de conducta que naturalizan las situaciones de violencia y desvaloración y demás cuestiones que ustedes ya sobradamente sabrán. La próxima, Nati. Vamos medio corriendo, porque tenemos muchos temas. Ustedes me dicen si nos pasamos de tiempo, hacemos un cierre y en todo caso nos avisas, Alejandra. Está todo bien, doctora, continúe, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, el caso más emblemático, nosotros hicimos un recorrido acerca de lo qué era lo que sucedía. Nosotros hoy, en el año 2020, donde hubo una explosión de violencia intrafamiliar, ustedes saben que no nos quedó otra con la pandemia que quedarnos dentro de casa. Dentro de casa hubo un estallido de diferentes formas de violencia intrafamiliar y demás, además de consumo de sustancias, y un explosivo de feminicidios. El año pasado hubo 274 niños y niñas que quedaron sin madre, y también sin padre, ¿no? Porque efectivamente, sí, este progenitor o progenitora afín mata a la mamá de estos niños, que en la realidad la mayor parte de las veces ha pasado eso, cae en una situación de encierro, en un contexto de encierro, va a prisión, cae la ley punitiva sobre él. Entonces estos niños quedan huérfanos, quedan sin mamá y sin papá. ¿Qué es lo que resulta? ¿Qué es lo resultó de esto? Bueno, la ley 27.450 se conoce como la ley Brisa, tiene una historia atrás. En el año 2015, la mamá de Brisa es muerta por el papá de Brisa, quien dice que se fue con un amante y en realidad la había matado y la había tirado al río. Brisa, que tenía en ese momento 2 años y 3 meses, y sus 2 hermanos quedaron a cuidado de Cintia, su hermana, en un estado terrible de indigencia, ni siquiera de pobreza, de indigencia total. Cintia ya tenía 3 hijos y no tenía la posibilidad económica de poder subsistir por más que quisiera, porque Brisa compartía, por ejemplo, la cama con Cintia y su marido. Entonces sale esta reparación donde se crea esta ley, que es una especie de reparación económica. La ley es bastante incompleta, ¿no? Porque en realidad debería tener debería llegar, después nosotros vemos que en muchos casos esto lo lleva adelante, o tiene el eje rector es el CENAF, pero no llega a todos los niños. Debe haber un protocolo un poco más aceitado para esto. Y la anterior, bueno, dice que todo, el primer artículo, a todos los niños y niñas que son huérfanos por una situación de violencia donde la madre termina muriendo por el progenitor o progenitora afín. O sea, progenitor afín, claramente ustedes lo saben, se entiende aquel que es conviviente, pero que no es el padre biológico, por así decirlo, de esta familia, ¿sí? La próxima. ¿Es una jubilación mínima? No, la ley Micaela no. Es la ley Brisa. La ley Micaela es un protocolo de concientización y sensibilización de lo que es la perspectiva de género que va a diferentes organismos. La ley Brisa cubre específicamente a los niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos por situación de violencia de género y que no es tan conocida y que tampoco se lleva tan adelante. Esto rige para toda la nación, lo dictamina el CENAF, los fondos salen del ANSES. Hay un protocolo muy sencillo, con el mismo expediente uno va, lo solicita al CENAF y se lo otorgan, y el monto es el de una jubilación mínima para cada niño que ha perdido a su madre en una situación de violencia donde el progenitor o progenitora afín ha perpetrado, instigado o ha sido cómplice o partícipe del homicidio de su madre. En el caso de ser personas con discapacidad, rige por el resto de su vida. Y precisamente se lleva adelante porque muchos de los hogares de los niños que han quedado huérfanos, cuando después van a su referente socioafectivo más cercano, ese referente socioafectivo no tiene la posibilidad económica de sostener esa familia de esos niños, por más que, digamos, tenga la UH y todo demás, son hogares altamente pobres. En el caso de Brisa, si ustedes pueden, lo googlean, caso Brisa, y van a encontrar la situación desesperada. Hubo un periodista, creo que fue Montenegro, que ayudó a una colecta, porque cuando van a la casa de Brisa, se lo lleva Cintia, la mamá de
de la mamá de Brisa a su casa, ni le habían robado la casa ni las zapatillas tenían, o sea, no tenían ni cama, ni zapatillas, ni ropa y demás. Y ante esta situación de indefensión, una casa que se llama Casa del Encuentro, que trabaja específicamente con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar, generó e impulsó esta ley que sale primero en la capital federal y después, o sea que no llegaba a Brisa, era de Moreno, y después sale en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y finalmente abarca a toda la nación. La próxima. Bueno, esto digo para que nosotros pensemos que, yo sé que muchos de ustedes son funcionarios del Poder Judicial, muchos ejercitan la profesión de manera liberal, pero en realidad no podemos pensarlo solamente desde la justicia. Si bien lo que sucede en una situación de violencia, de maltrato, es una alta vulneración de los derechos de estos niños, siempre tenemos que pensar en el abordaje axial. Y ahí los colegas que trabajan en los servicios locales, que había unos cuantos, lo deben tener muy claro, porque ellos trabajan en equipos interdisciplinarios. Y la mirada del abogado es altamente completada o termina de ser axial con la del trabajador social, con la mirada de los psicólogos, que entre todos ellos intentan generar lo que se denomina un abordaje singular para cada situación. ¿Por qué? Porque va a depender de cada niño y de cada niña el abordaje que se tenga, porque va a depender específicamente de su historia de vida. Si ha sido una violencia extrema que ha terminado con la madre, si se puede intervenir, si hay un referente socioafectivo, si hay situaciones de consumo. Esto hace que sean casos totalmente singulares, porque las realidades son muy complejas. De ahí viene la palabra paradigma de la complejidad, ¿no? Esbozada por Morín, que para los que somos del campo, además de abogados del campo de las ciencias sociales, es como la persona que más clara habla del paradigma de la complejidad. Pero esta multidimensionalidad que nosotros tenemos que tener en cuenta hace, y yo recomiendo a todos los que ejerzan la profesión, en mi caso yo soy abogada de familia, en el caso de los que ejercen y aparte trabajadora social, los que ejercen la profesión de manera liberal igual, tengan en sus estudios el contacto siempre de un psicólogo y de un trabajador social, por más que no sea un servicio, porque nos van a venir casos a donde incluso el vínculo se haya roto por H, por B, por la mamá enferma, o donde hay situaciones de violencia como este caso. Y la mirada del trabajador y del psicólogo son esenciales para poder nosotros hacer valer los derechos de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes. Acá habla de 3 dimensiones que son, digamos, enunciativas: la dimensión emocional, que es ofrecer ser escuchado. Esto es importante, porque nosotros con la Convención de Derechos del Niño decimos que el niño es sujeto pleno de derecho y es sujeto de palabra, pero nos olvidamos de escucharlo. O sea, viene un niño o viene una niña con un adulto y le preguntamos al adulto, invisibilizando muchas veces al niño, y el niño siempre habla. Así sea un niño muy pequeño, siempre habla, por la forma en que lo dice, porque te lo verbaliza, porque lo manifiesta, por más que sea muy, muy pequeñito. Cognitivo, ayudar a reestructurar sus valores, y esto viene a cuenta de lo que dijo Nati acerca de los patrones socioculturales que se empiezan a naturalizar. Una de las cuestiones que nosotros observamos es que muchos niños que tienen comportamientos violentos vienen de hogares donde la violencia fue naturalizada. Y también muchos papás que tienen comportamientos violentos han sido hijos de padres violentos. Entonces, para cortar este círculo es poder empezar a trabajar específicamente sobre los valores, sobre la equidad, sobre la igualdad. Por una cuestión de tiempo no podemos llegar a tocar todos los casos, pero aquellos hijos hay un caso específico que nosotros tenemos y trabajamos en el observatorio, de los huérfanos, de cómo han tratado de construir su mirada. En el caso creo que es Aguilar, el caso Aguilar, que la mamá Blanca Aguilar fue muerta por su padrastro y quedó él a cargo de sus hermanos. Él tenía 25 años cuando queda a cargo de sus hermanos. Él mismo dice que tenía comportamientos violentos con sus hermanos, que pudo trabajarlos en terapia, pero porque él fue a terapia. En ese momento nosotros como políticas públicas no teníamos nada que abrace a este chico, también niño, que este adulto, este joven adulto, que quedó en cargo de estos niños, sus hermanos, y que tenía naturalizado comportamientos también violentos.
Conductual, asegurarlo con la inseguridad que tiene. Ustedes recuerden que quien es víctima de maltrato infantil, sus dos referentes más cercanos, sobre todo de violencia de género, el padre y la madre, o el progenitor afín y la madre, que son los dos roles que tiene identificado y que nos sirven de modelos para nuestras relaciones posteriores, están en conflicto. Uno porque es golpeado y el otro porque es violento. Entonces, imagínense, esos dos que deberían estar para cubrir integralmente a ese niño o a esa niña, se encuentran en esta determinada situación. Entonces, esto les genera una inseguridad. La inseguridad puede disparar en diferentes formas de comportamiento, pero en general, para poder encontrarse, necesitamos este abordaje interdisciplinario y axial. La próxima, Nati. Sí. Bueno, el marco protectivo para que ustedes tengan en cuenta, y dejamos las filminas para los que preguntaron, ahí que estamos viendo un poquitito el chat, las hemos pasado y le dejamos el material para que lo tengan, y después los teléfonos por si necesitan que el observatorio los asista o no sé, les pase algún material también a la doctora Flor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos claramente, la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26661, la 13298 y el Decreto Regulatorio 300/05. Hay un montón de medidas ahí protectivas para los niños que uno debe tener en cuenta, y sobre todo protocolos de actuación, específicamente, y lo central, tomar a este niño como un sujeto pleno de derechos, pero con el espíritu de la Convención, decir que es sujeto de protección integral. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos corresponsabilidad en el cuidado de todos los niños. Entonces significa que son todos nuestros pibes. Entonces se diría en idioma coloquial, pero no hay un pibe que no sea nuestro. Todos los niños son nuestros. O sea, la corresponsabilidad implica que si un pibe es vulnerado en sus derechos, sufre maltrato, sufre violencia, nosotros tenemos corresponsabilidad. Claramente no somos igual que el Estado, que un servicio social o que un abogado. De acuerdo al rango y la función que ejerzamos, vamos a tener una responsabilidad mayor y menor. Pero lo que dice la Convención en criollo es que no nos podemos hacer los sotas ante esto. No nos puede pasar inadvertido. No podemos dejar que un padre violente a una madre delante nuestro y a ese niño también, muchas veces con un sopapo y demás, porque quizás nuestra forma de intervenir o de llamar, o como si no podemos irnos al servicio local y que nos orienten acerca de cómo intervenir. Después pasamos el contacto del observatorio. La próxima. Es interesante, doctora, perdón que le interrumpa, lo que Karina. está remarcando, ¿no? Sí. Es muy interesante porque tenemos que tener bien presente el poder corrernos del paradigma adultocéntrico, ese paradigma que mira a los niños, a las niñas y a los adolescentes, paradigma viejo, ¿no? Como un objeto, y poder verlos como sujetos de derecho y de palabra, pero también resaltando nuestro carácter como actores corresponsables ¿no? de la situación de vulneración de derechos para poder actuar desde nuestros diferentes lugares y poder llevar a cabo ese trabajo axial que estaba recién destacando. Sí, doctora, perdón que le interrumpí para remarcar esto. No, específicamente niño sujeto de derechos, pero niño sujeto. Fíjense, nosotros teníamos, ahora tenemos la Ley de Protección Integral, pero nosotros teníamos hasta hace muy poquitito el paradigma tutorial. Y esta mirada del paradigma tutorial, donde hay un tutor siempre expectante, cuidándonos, y cuidando a ese pibe que no se lo escuchaba, sigue en nuestras cabezas. Estamos atravesados por esa mirada aún, hoy. La próxima. Sí. Acá se corrió un poquito, pero bueno. También tiene que hacer referencia a la Ley de Protección contra la Violencia de las Mujeres, ¿no? Se corrió un poquito la filmina, pero quizás usted quería conversar algo con relación a eso. No, bueno, no, y esta es el impacto directo que son los efectos que ustedes deben saber, no solamente porque nosotros seguramente a ustedes les llega al estudio un niño que una situación de violencia de género, y uno inmediatamente, ¿qué hace? Bueno, en principio ya seguramente corrió a la comisaría de la mujer, pide alguna perimetral, una medida cautelar y demás, pero dejamos el foco, nos sacamos del foco que muchas veces en la misma comisaría nos están tomando la denuncia y al lado está el niño, que está escuchando y lo estamos volviendo a victimizar una y otra vez. Entonces estas cuestiones, gracias, estas cuestiones no nos pueden pasar a nosotros de largo, ¿no? Cuidar
incluso cuando la mamá viene a decirme, yo realmente planteo la separación, el divorcio, o vengo a seguir un expediente de violencia porque, bueno, es un maltratador y demás, preguntarle qué pasa con esos niños que están conviviéndose en la casa. ¿Cómo se hizo la denuncia? Orientarla, pues esa mamá está fracturada, está con miedo, a que también el cuidado es el resguardo, no solamente de lo físico, de lo emocional y cognitivo. Tengan en cuenta que cuando llega una víctima de violencia, a ustedes les va a llegar en pedazos. O sea, llegó con el último de los valores que tenía, hay que acompañarla a seguir el expediente porque tiene miedo y no quiere hacerlo, y muchas veces está huyendo también con sus hijos. Hoy hay todo un programa desde el Ministerio de la Mujer y de Género, ahora no me estoy acordando cómo es, porque esto es así, porque estoy mayor, pero no me estoy acordando, pero se le da una beca a esa mamá, que es una ayuda económica, parecido al potencial, pero no es potencial, específicamente para los casos de mamás víctimas de violencia de género, pero no siempre se los orienta a que vayan, por ejemplo, a un servicio local o a que vayan al hospital a que busquen el recurso que tiene que ver en psicología infantil. Acompañar, muy bien. El programa Acompañar, muy bien, el programa Acompañar, ahí está, muy bien. Qué atentos todos los doctores y doctoras. 15.000 pesos creo que es, ¿no? Pero bueno, el programa Acompañar que está previsto en el Ministerio de Género, que está descentralizado, el Ministerio de Género es localista, tiene secretarías de género, subsecretarías de género, como para poder implementar estas cuestiones. Digo, muchas veces deja de lado la intervención y el seguimiento, 22.000 pesos, actualización de 22.000 pesos, deja de lado lo que sucede con el seguimiento de estos niños. Y quien sufrió violencia de género necesita y necesariamente un seguimiento psicológico continuo. No solamente, claro, es verdad, lo equivalente a Varo, vos sos de Quilmes, del servicio local, ¿no? No solamente lo concerniente, digamos, a la ayuda económica, sí, por 6 meses, es verdad, este programa que es ayuda por 6 meses, no lo saca del riesgo emocional que tiene. O sea, nosotros tenemos, si nos vamos a encontrar con una mujer en una situación de alta vulnerabilidad, con niños más vulnerados aún. Necesitamos nosotros una política pública en el marco del trabajo social y de la psicología que pueda acompañar a ese niño en la escolarización, que tenga el seguimiento que debe tener los gabinetes psicopedagógicos, que cada vez están más desmadrados porque se desmadraron, se han desarticulado en muchos casos, para que pueda volver a reestructurar. Nosotros decimos esta reestructuración yoica de la sociabilización secundaria, porque realmente en su etapa más vulnerable, que es la etapa formativa, la primera etapa, la etapa formativa, han tenido los primeros vínculos en relaciones que no son ni modelo y muchas veces han sido y le han salvado, es verdad, se olvidan de los niños. No puedo dejar de leer el chat porque me parece tan interesante las intervenciones de todos, pero se olvidan de estos niños que en la sociabilización secundaria van a estar vulnerados. Y volvemos al círculo de la violencia, porque un niño que está retraído y que no sociabiliza, se le están vulnerando altamente los derechos. Nati. Sí. Ahí está. Bueno, en la dimensión, acá habla de dimensiones, voy a pasarlo muy rapidito, en realidad lo que puede pasar es de retraso en el crecimiento del desarrollo. Esto es ley, digo, ¿por qué el niño no aprende? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Y esto que se ve en la escuela, ¿por qué hablamos muchísimo de la escuela? Porque es la primera institución que va a receptar a ese niño, más allá de la institución familia, ¿no? Dificultad y problemas con el sueño, la alimentación, regresiones, tendencia a una disminución de las habilidades motoras, presentación de síntomas psicosomáticos, eczemas, asmas, etc. Sí, es verdad, el abordaje es siempre interdisciplinario. La dimensión psicoemocional, experimentar trastornos de ansiedad o depresión, trastornos de ansiedad, sentimientos de ira, baja autoestima, estrés postraumático. Claramente, si alguien ve que están golpeando a su madre, y encima en formación, una persona en formación, que no tenga este postraumático, es, bueno, dimensión social, tendencia a presentar conductas sumisas o desafiantes,
el nene que no se integra o aquel que tiene el desorden ahora con el DSM-5, todos son síndromes. Síndrome de rebeldía, síndrome, bueno, no. Antes de medicar a ese pibe, fijémonos el que sucede en la casa. Reproducir prácticas sociales violentas y agresivas, dificultad para entablar vínculos sociales, retraimiento y conductas de aislamiento. Coincido con lo que dice Marcela. La próxima. Bueno, cerramos para que no nos mate nadie. Igual si nos matan hay muchos abogados que nos pueden defender. Cerramos con esta frase. Hay muchos ojos que no ven porque sus corazones y conciencias deciden no mirar. Y esta frase que cerró el Congreso de Infancia de Francia, la palabra infancia ya remite a un paradigma anterior, significa enfant, los sin palabra, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros decimos infancia. ¿Los enfants quién eran? La primera infantería, los primeros que morían. ¿Por qué? Porque eran niños. O sea, para detectar minas había niños, porque no eran soldados formados. Enfant significa sin palabra, eso lo dice todo. Nosotros tratamos de poner niñeces, pero con esto de hablar con la E y se nos viene la RA encima y todas esas cuestiones, decimos niñas, niñas y adolescentes. Pero la palabra infancia remite a esto, los que no tienen palabra. Y esta frase es tan central para pensar nuestras intervenciones. Dice, hay muchos ojos que no ven porque sus corazones y conciencias deciden no mirar. Nosotros no vemos a los niños. No vemos a los niños. Todavía son cosas que le pertenecen a los padres. Y muchas veces cuando los vemos, estamos viendo parte de nuestra niñez o de nuestra infancia, lo cual también es doloroso muchas veces. Porque yo estimo que acá entre este amplio y concurrido auditorio, muchos de nosotros vivenciamos de manera directa o indirecta situaciones de violencia que nos causaron mucho dolor. Para que esto no le suceda más a ninguno de los niños y para curar un poco los niños que tenemos cada uno de nosotros adentro, es necesario que esta violencia se vuelva visible. Que se vuelva visible desde el grito hasta el coscorrón, hasta las formas que deben ser penalmente muy reprobables, que son las formas de maltrato infantil. Que nosotros lo hagamos y que nos seamos copartícipes y corresponsables es una decisión. Es una decisión que tiene que partir de un posicionamiento. Y ese posicionamiento lo llevamos adelante, no desde la palabra o desde una charla, sino cada vez que nos toca intervenir, defender, auxiliar o llevar, o tenemos un cliente o una clienta que es víctima de violencia, y de bregar porque esos niños no pasen siendo invisibles también y queden en la letra fría de un expediente. Hasta acá nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias Karina, gracias Natalia. Genial lo que dijeron, la verdad que también estuvieron colaborando todos los colegas acá con preguntas. Y vamos a dejar todas esas preguntas, que algunas ya la doctora gentilmente te las fue contestando mientras disertaba, vamos a dejarlas para el final y vamos a pasar ahora con la disertación del doctor Walter Bianco, juez de familia número 2 de Berazategui. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Quería agradecer a todas las autoridades, tanto del Colegio de Abogados como las asociaciones de abogados. Bueno, yo voy a hablar sobre el procedimiento de la Ley de Violencia Familiar, la 12569, en la provincia de Buenos Aires. Si primero podemos hacer una leve referencia a las distintas convenciones de las más numerosas que se han celebrado en nuestro país con respecto a la violencia de género, pero podríamos citar básicamente la Convención de Eliminación de Discriminación contra todo tipo de discriminación de la mujer, del CEDAW, la Convención de Belén de Pará, que es para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, y también las 100 reglas de Brasilia, que habla sobre el acceso de la justicia de las personas vulnerables. De todas estas convenciones han sido adheridas por el gobierno argentino, y por lo tanto, por el artículo 75, inciso 22, integran el bloque constitucional, razón por la cual la reglamentación interna de nuestro país debe estar de acuerdo a estas convenciones que se han sido celebradas. A nivel nacional existe la ley 24.417, que habla sobre violencia de familia, y en la provincia la 12.569, que fue dictada en el año 2001, y fue actualizada por la 14.509,
en el año 2013. Bien, en el caso de violencia, ¿cómo ingresa las denuncias al juzgado? Más del 90% se hace a través de la denuncia en la comisaría de la mujer. Se hace sin patrocinio letrado, es muy breve. La comisaría de la mujer fue creada en el año 2006 y debía tener un equipo técnico para hacer la primera evaluación de riesgo. Hoy en la actualidad eso no existe. Por lo tanto, nosotros accedemos a la denuncia, que insisto, es muy breve, donde la persona simplemente narra una determinada situación de violencia y solicita una medida. Como bien explicaba mi antecesora, el tema de violencia es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama el ciclo de violencia, que comienza, ¿no es cierto? ¿Por qué existe la violencia de género? Por una cuestión de estereotipo, una cuestión cultural, donde el hombre se considera que es superior a la mujer. Y por esa condición la trata, ¿no es cierto?, de tener y acceder a todo lo que él desea. Por lo tanto, la tratan de alguna manera de someter. Razón por la cual es muy importante ese abordaje. ¿Por qué? Porque dentro de ese ciclo de violencia, que el hombre, por considerarse superior, empieza en un principio desde lo gestual, manifestando, ¿no es cierto?, su disconformidad con determinada actitud de la mujer, la trata de ir sometiendo, le trata de ir marcando las relaciones de amistades, de familia, trata, ¿no es cierto?, de ir cercenando su libertad, para de esta manera, ¿no es cierto?, hacer lo que haga su voluntad. Empieza demostrándolo en forma gestual, su disconformidad, para luego ir avanzando en esa espiral de violencia, donde pasa a la agresión verbal, seguramente, para terminar en la violencia física. Entonces, esto es un ciclo que se empieza a producir y, bueno, la mujer que llega a la denuncia siempre le cuesta mucho atravesar esta situación, razón por la cual nosotros, quien recibe la denuncia, tiene que ser con una escucha muy activa, tiene que ser muy empática, muy amigable, tratando de no revictimizar nuevamente a la persona que ha sido objeto de violencia. Bueno, a raíz de nosotros, en mi caso, es un juzgado que tiene 6 meses desde su puesta en funcionamiento. Comenzamos con el expediente virtual, razón por la cual esto hace que acelere mucho los tiempos. ¿Por qué? Porque antes, en los expedientes de papel, la denuncia se hacía en la comisaría generalmente de la mujer, lo cual se puede hacer en otra comisaría obviamente. Esa denuncia iba a la Receptoría General de Expedientes y luego se sorteaba. Esto llevaba por lo menos no menos de 24 horas. En la actualidad, como se hace la denuncia, se envía en forma telemática a la Receptoría de Expedientes y esta la va a su vez sorteando en tandas, en 2 o 3 tandas por día. Puede ocurrir, hay veces que a las 9 de la mañana una persona hace la denuncia y a las 11, 12 ya estamos trabajando sobre la misma. Esto ha acelerado mucho los tiempos. Entonces, la persona que presenta esta denuncia, insisto, narra los hechos y lo que puede suceder es lo siguiente, que haya distintas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, porque la ley 12.569 es muy amplia en cuanto a las conductas que describe. ¿Por qué? Porque hace referencia, ¿no es cierto?, por acción u omisión, a la vida, a cualquier tipo de violencia física, psíquica, económica, patrimonial, a la integridad física,
O sea, es muy amplia en cuanto a la descripción de conductas, como asimismo también es muy amplia en cuanto a los sujetos. ¿Por qué? Porque contiene no solamente a las familias, lo que podríamos decir, productos del matrimonio, sino también las convivenciales, los ascendientes en forma ascendente y descendente en forma ilimitada, también los colaterales, o sea, parejas, exparejas, o sea, contiene a todo el grupo, digamos, familiar que podríamos hablar, ya sea también la familia afín, o sea, es muy amplia. Por lo tanto, las situaciones que se pueden llegar a describir puede ser que en una familia exista un integrante, ¿no es cierto?, que hostigue a otro integrante de la familia y viene y efectúa la denuncia. Entonces, nosotros analizamos dicha conducta. En el caso de Berazategui, la competencia es compartida con el juzgado de paz y también con la justicia penal. ¿Por qué? Porque para el caso de que exista un hecho, ¿no es cierto?, que esté tipificado dentro del Código Penal, puede intervenir la justicia penal y también tomar las medidas de restricción, incluso más allá, porque tiene la posibilidad de detener gente, ¿no es cierto? Entonces, la figura del juez debe ser un juez activo, oficioso, esto está respaldado por el artículo 706 del Código con la reforma, por lo tanto, su accionar debe ser rápido, ¿no es cierto? Porque debemos actuar para hacer cesar esa situación de violencia. Entonces, puede ser, como veníamos diciendo, que haya una denuncia de hostigamiento, en este caso se analiza, y se dicta la medida de cese de hostigamiento. Muchas veces es efectivo, ¿por qué? Porque la persona observa, ¿no es cierto?, aquel que ha sido el hostigador, que se encuentra bajo, existe una denuncia, ha intervenido un juzgado, ha dictado una determinada medida, que en este caso es el cese de la hostigación, y entonces se encuentra bajo la mirada de la justicia y de su brazo ejecutor, que sería la policía, quien es el que notifica. Entonces, ante esta situación, puede ser que cese, que sea efectivo, ¿no es cierto?, y cese su conducta de hostigar al conviviente, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir que, por el contrario, esto provoque un ascenso, ¿no es cierto?, en la cuestión de violencia. Por lo cual, hay que estar muy atentos, porque puede ser que exista una reacción, ¿no es cierto?, más violenta por el hecho de haber hecho la denuncia. Otra de las situaciones que comúnmente se denuncian es, y que es muy común en la pareja que se rompe, o a veces entre familiares que no son convivientes, pero que, por ejemplo, una pareja que se ha roto y hay una de las partes que no está de acuerdo, digamos, entonces empieza a hostigarla, y lo hace en su domicilio, lo puede hacer en su lugar de trabajo, lo puede hacer en la escuela donde lleva a los chicos, lo puede hacer en los lugares de recreación, en un club y demás. Y entonces, ¿qué hace? Solicita un cese, un perímetro y cese de hostigamiento, ¿no es cierto?, con respecto a esta persona que está hostigando. En este caso, nosotros lo que hacemos es dictar una medida de cese de hostigamiento y un perímetro que la persona no se pueda acercar. A veces es de 100, 200 metros, según la situación. Hay veces, por la proximidad de donde viven, la distancia es menor. Y durante ese periodo, que generalmente las medidas se toman por 180 días, la persona no debe acercarse, y si en caso la encuentra en la vía pública, debe disuadirse y irse. Otra de las situaciones que pueden solicitar en la denuncia es la exclusión. Acá es un tema un poco más delicado, con lo cual nosotros necesitamos a esa persona
que sea abordada en este caso por nuestro equipo técnico. En el juzgado contamos con 2 psicólogos, 2 asistentes sociales y un psiquiatra. Entonces, el equipo técnico debe abordar a la persona con un oído, ¿no es cierto?, atento a la situación, dejar a la persona que exprese toda su condición, porque recordemos que esta persona que viene a hacer este tipo de denuncias, es probable que no sea el primer hecho de violencia que ocurre. ¿Por qué? Porque la persona viene en este ciclo de violencia que a veces pasan hasta muchos años, que logra juntar coraje, porque a veces se cree que es ella la culpable de las recriminaciones y los hostigamientos y la violencia de parte de su pareja. Entonces, debe vencer esos obstáculos primero para poder ir a hacer la denuncia. Por lo tanto, nosotros debemos escucharla con ese oído atento, tratar de no interrumpirla, dejarla hablar, no revictimizar, y ver cuál es la verdadera situación, qué es lo que está ocurriendo. Para eso, el juez tiene una amplia gama de medidas para tomar, y las debe hacer con rapidez, para que los hechos no sigan ocurriendo. Tienen que hacer cesar esa situación de violencia. Entonces, ¿qué hacemos? El equipo técnico la aborda. Yo prefiero la interdisciplina, porque cada uno de sus experticia aporta, ¿no es cierto?, su ciencia, y de esta manera puede concluir con algo más acabado, con un conocimiento mayor de la situación. Elabora un informe y produce un consejo, nos aconseja qué medida tomar. Para el caso de que esto no sea suficiente, que no nos llegue a poder, ¿no es cierto?, determinar concretamente la situación, podemos también tomar otro tipo de medidas, por ejemplo, un informe ambiental. Un informe ambiental, con relevamiento vecinal y demás, ¿no es cierto?, nos puede hacer concluir cómo está la situación y la medida abordada. Para el caso que confirmemos la situación, ¿no es cierto?, que está atravesando esta persona que está denunciando, ¿no es cierto?, esta violencia y que pide la exclusión, nosotros la ordenamos. También esa exclusión, ¿no es cierto?, es por el mismo periodo, generalmente 180 días, y si la persona le inició con un abogado particular o también con las defensorías temáticas, en Quilmes existen la Defensoría 1 y 2, que abordan la violencia de género, y por lo tanto, en ese caso lo hacemos a través del oficial de justicia, donde la persona puede retirar sus objetos personales y no se puede acercar a la casa por ese periodo determinado. Para el caso que no le hiciera con patrocinio letrado, en este caso lo hacemos a través de la policía. Y procedemos de la misma manera, es decir, la persona debe retirar sus objetos personales, ¿no es cierto?, y retirarse de la vivienda, no pudiéndose acercar, ni tampoco hostigar, ni hacerlo por medios personales, ni tampoco por las redes sociales, que es muy común en la actualidad. Una de las cuestiones, es decir, que nosotros tenemos es que los juzgados, tanto como los de Varela como los de Berazategui, se crearon para producir la descentralización y de esta forma el acceso a la justicia, un mejor acceso a la justicia por parte, ¿no es cierto?, de los vecinos, es decir, que le quede más cerca, tenga menos obstáculos para poder accionar. Nos estaría faltando en nuestro caso que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, los operadores del Ministerio Público, o sea, las defensorías y la asesoría, tengan el asiento en la ciudad de Berazategui. ¿Por qué? Porque si no, lo que nos ocurre es que las personas tienen que ir hasta Quilmes a hacer la denuncia, a ser asesorados por los abogados
de la Defensoría Pública y después concurrir al juzgado, ¿no es cierto?, en Berazategui. Esto genera un inconveniente, ¿no es cierto?, adicional. Pero bueno, es por ahora lo que tenemos. Ojalá pronto puedan tener, ¿no es cierto?, las Defensoría y la Asesoría asiento en la ciudad de Berazategui. Puede ocurrir, en muchos casos, que la persona que denuncia la violencia esté denunciando que el violento es una persona adicta al alcohol, a las drogas. Entonces nos encontramos, en principio, frente a dos personas vulnerables, tanto el violento como la persona que es objeto de violencia. Lo que hacemos en esos casos, ante esa eventualidad, es hablar con la familia, porque generalmente, al igual que hablábamos hoy del ciclo de violencia, muchas veces concurren los padres que tienen sus hijos, piden la exclusión de sus hijos porque están siendo víctimas de violencia, pero esta violencia no ocurre en un solo hecho. Esto generalmente se viene produciendo a través de los años. ¿Por qué? Porque generalmente el hijo ha comenzado algún tratamiento, lo ha dejado, y después esto va creciendo, empiezan con el tema de robos, le roban dinero o algún otro objeto para venderlos y de esa forma comprar droga. Traen, ¿no es cierto?, juntas amigos que están en la misma situación, y bueno, cuando ya la persona se decide a efectuar la denuncia para excluir a su hijo, es porque realmente no da más, es una situación que está sumamente complicada. Entonces, para estos casos, lo que hacemos es ordenamos la exclusión, pero a su vez lo hacemos junto con la fuerza pública y una ambulancia. ¿Para qué? Para que esa persona sea trasladada al hospital generalista para que evalúen su salud, de manera tal que puede llegar a quedar internado, y en ese caso, si no queda internado, puede darle un tratamiento, ¿no es cierto?, ambulatorio, o sea, se observa por el tema de salud mental. Estos serían los casos básicos que prevé la ley, y también tendríamos que hablar, ¿no es cierto?, el tema de cómo otras medidas complementarias para poder, ¿no es cierto?, cumplir la medida. Otro de los grandes problemas que tenemos es que se cumpla con la medida ordenada. En esos casos no tenemos demasiados elementos, porque lo que podemos hacer es advertirle que para el caso de desobediencia se van a girar las actuaciones a la justicia penal por el posible delito de desobediencia, se puede exhortar que se le va a aplicar una multa, o bien nosotros tenemos a disposición el botón antipánico, que en el caso de Berazategui lo entrega el CIPAF, que depende, ¿no es cierto?, de la municipalidad para el tratamiento de cuestiones de violencia. Existe también la custodia dinámica, que es cuando nosotros ordenamos a la policía que cada tanto haga un rondín, dé una vuelta, ¿no es cierto?, y observe cómo está la situación. Hay un sistema que para mí es el mejor y que es más efectivo, el cual no contamos, que es el sistema dual, que es la aplicación, ¿no es cierto?, al violento de una tobillera, y a la víctima se le da una pulsera. Más o menos la distancia que se puede organizar pueden ser de 500, 600 metros, y el sistema hace que cuando están a menor de la distancia programada, ¿no es cierto?, el operador llama al victimario y a la víctima. Al victimario le pide que se aleje, y a la víctima se la pone en alerta que el victimario está a menor distancia de la dispuesta. Pero ese sistema en Berazategui no contamos.
Después, en cuanto a la obligación de hacer tratamientos, nosotros obligamos a las partes que en el término de 10 días acompañen que han iniciado un tratamiento, y el tratamiento es importante que lo haga tanto la víctima como el victimario. ¿Por qué? Porque la víctima, ¿no es cierto?, necesitamos empoderarla, necesitamos darle fuerza porque viene seguramente de una situación larga de violencia, y eso entonces hay que revertirlo, y no es fácil, lleva tiempo. También se necesitan, en muchos casos, de otros programas, como bien citaba Karina, el tema de un apoyo económico. También sería interesante contar con refugios. ¿Por qué? Porque hay veces que la persona se tiene que ir del lugar, la víctima. En algunas ocasiones se encuentran viviendo en un terreno con distintos familiares, conviviendo en distintas unidades funcionales, pero todo el mismo terreno, con familiares del victimario. Entonces se hace imposible que continúe viviendo ahí. Y hay veces que se tiene que ir por los chicos y demás. Por lo tanto, necesitamos, en principio, refugios, necesitaríamos más contención en cuanto a tratamientos, porque no cuentan con prepagas ni demás, por lo tanto necesitamos mucho de la salud pública o de instituciones, ¿no es cierto?, que no garanticen gratuitamente su acceso. Por lo tanto, es una situación difícil, tanto para la víctima como para el victimario, que también se necesita de diversos tratamientos, de talleres para construir la nueva masculinidad, para tratar de deconstruirlo, que también son tratamientos largos. En el caso que la denuncia conste de que el victimario tiene armas de fuego, nosotros ordenamos para que si existe registrada, ¿no es cierto?, armas de esta persona, para que no se le impida comprar armas, y a su vez en el caso de que podemos ordenar hasta que se haga un allanamiento y se le secuestre las armas que tiene en su poder. Básicamente esto es una ley, ¿no es cierto?, que trata todo este tema de familia, y también en cuanto a los menores, como ya se habló anteriormente, la denuncia la puede hacer las instituciones públicas, privadas, escolares, asistenciales, es decir, cualquiera que tenga conocimiento de que un menor está atravesando por una situación de violencia, por su característica de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, debe hacer la denuncia. Estas son medidas cautelares, autosatisfactivas, es decir, que se consumen con su dictado, no se necesita de un proceso posterior, simplemente con el dictado se consume, y debe tomarse en forma rápida. Eso es fundamental. Las denuncias deben ser verosímiles, es decir, deben contener, ¿no es cierto?, un grado de certeza que nos dé de realidad de que la situación está ocurriendo, y debe ser que no se pueda posponer, ¿no es cierto?, su accionar, es decir, que el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque si nosotros nos demoramos, esa situación puede ir aumentando y la violencia, ¿no es cierto?, ser incluso peor. Entonces, estas medidas son apelables, con efecto devolutivo. La persona, dentro de los 3 días de notificado, puede efectuar la apelación. Normalmente esto no ocurre. ¿Por qué? Porque en que corren los traslados y demás, y se eleva a cámara y cámara resuelve, generalmente se consume el tiempo por el cual fue dictada la medida. También se puede iniciar, ¿no es cierto?, un incidente de levantamiento de medida. En este caso sería cuando la persona
el victimario, perdón, se pone a derecho, acompaña, ¿no es cierto?, pruebas, acompaña que está iniciando un tratamiento y demás, y de esta manera puede iniciar ese incidente de levantamiento de la medida. Bueno, creo que más o menos de esto se trata la ley de violencia de género. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas y demás, tienen dudas. Acá me gusta si la víctima, ¿qué pasa si la víctima, no alcancé a leer, perdón? Acá hay unas, si quiere le voy leyendo, doctor. Sí. Para los dos, Karina también, porque hay algunas que capaz las pueden responder en conjunto. Bueno, primero buenas tardes, dice Marcela, y pregunta a usted, doctor, ¿prospera el pedido de exclusión de una progenitora que ejerce violencia contra sus hijos en miras de preservar su centro de vida y para un mejor interés del mismo? Como en principio no hay ningún impedimento, habría que ver, ¿no es cierto?, la situación, esos niños, si están al cuidado del padre, porque otra de las cosas también que la ley permite es, no solo con la medida de exclusión o cese, de hostigamiento y demás, emitir, ¿no es cierto?, un dictado de alimentos provisorios, un cuidado personal provisorio y demás. El tema, nosotros generalmente con los alimentos no otorgamos una cuota provisoria porque, insisto, no existen constancias dentro de la denuncia que nos permitan tomar a este tipo de medidas, porque no nos denuncia ni si trabaja o no, su caudal económico, y además necesitaría tener un patrocinio letrado, y si tiene un patrocinio letrado puede iniciar automáticamente el juicio de alimentos, porque ni siquiera en el expediente están acreditados los vínculos. Pero en principio podría, si la madre no tiene aptitud, ¿no es cierto?, para la responsabilidad parental, podría ser excluida. Habría que, ¿no es cierto?, evaluar si realmente ejerce violencia sobre los chicos y demás, y en esos casos sí, podría ser excluida y quedar bajo la custodia, ¿no es cierto?, o del progenitor o de un familiar afín. Normalmente nosotros, cuando dentro de la denuncia surgen que hay menores, hay niñas, niños o adolescentes, le damos intervención a la asesoría, y si vemos también que hay vulneración de derechos, al servicio zonal. En el caso, perdón, doctor, en el caso de los niños, tenemos la ley de protección integral, que si hay alta vulneración de derechos, los servicios locales, acá había dos colegas que pertenecen a los servicios locales, pueden dictar por 180 días una medida de abrigo que puede ser prorrogable por 180 días más. Esto obviamente es el servicio local que va a dar cuenta al servicio nacional y ya, digamos, interviene todo el aparato de justicia y demás. Y en el caso de que haya alta vulneración de derechos, se busca un referente afectivo. Después verá si cesa o no la situación de violencia de esta mamá con los niños. Si no, se buscará, digamos, ya directamente otro tipo de medida. Nosotros trabajamos específicamente muchísimo con mamás que capaz que tienen situación de violencia por consumo, por alto consumo, o abandono, acción o omisión, no dice maltrato infantil, y a veces, mientras dura el tratamiento, damos una prórroga de 6 meses y después trabajamos la revinculación de ese niño con esa madre, que también es un tema complejo, ¿no? Porque se fue un referente socioafectivo y tiene que ver, volver a un hogar que el niño generalmente quiere volver, o la niña, pero sus derechos serán altamente vulnerados a veces. Así que bueno, para eso está la hermosa figura, gran creación del abogado del niño, que es muy útil, y los servicios locales que tienen ahí una mirada que es impresionante y un trabajo de mucha protección de derechos. Genial, doctores. La otra pregunta es de Rocío, que pregunta si el juzgado de paz, me imagino que esto está hablando de Berazategui, seguirá teniendo competencia en violencia. Sí, tiene competencia en violencia. Lo que sucede es que cuando existe algún antecedente, o sea, que ese mismo grupo familiar ya tiene algún antecedente donde previno el juzgado de familia, ¿no es cierto? Normalmente el juzgado de paz se declara incompetente, pero siguen siendo competentes, sí, sí. El otro problema que existe es que
no hay, no están unidos por sistema con la Receptoría General de Expedientes. Por lo cual entonces la Comisaría de la Mujer, que generalmente es donde se radican la mayor cantidad de denuncias, pero no es limitante porque puede hacerse en cualquier comisaría, incluso en el mismo juzgado, le envía algunas al juzgado de paz y las otras las envía a la Receptoría General de Expedientes, que es donde nos sortean al juzgado 1 y al 2. Correcto. Bueno, Josefina pregunta, doctor Bianco, le consulto en una violencia que se ordena un cese de hostigamiento y la persona que ejerce violencia trabaja en el edificio del violentado. Pidió en el expediente un cambio de la medida cautelar y que lo autoricen al ingreso al edificio. ¿Los juzgados pueden modificar la medida o es algo que no prospera? Le consulto desde el punto de vista del actor. Él es un señor mayor y la medida es contra su hija. Sí, son temas donde en este caso a veces que, el hecho de que cese la medida de hostigamiento, ¿no es cierto? Un cese de hostigamiento no indica que no pueda trabajar en el mismo lugar. Lo que se tiene que abstener de hostigar, ya sea personalmente o por medio de redes sociales o lo que fuera. Pero estamos hablando de un cese de hostigamiento. Distinto es cuando se dicta un perímetro. En ese caso es más complicado. A veces ocurre que se dicta un perímetro sobre la persona, porque hay veces que viven muy cerca, y en ese caso la distancia es mínima, pero sí se puede hacer. Genial. Mariana pregunta, tratándose de medidas cautelares, ¿el pedido de prórroga de cada una de ellas es por tiempo indefinido? No, nunca son sine die las medidas cautelares. Tienen un periodo, lo que sí pueden ser prorrogables. Incluso es más, a veces el mismo juzgado, en las cuestiones complicadas, hace un seguimiento de las medidas con su equipo técnico y las puede prorrogar de oficio. Porque, insisto, en este tipo de casos la figura es importante que sea la figura de un juez activo, que en busca de la verdad material y que se pueda actuar oficiosamente y tiene un abanico de posibilidades que permiten tomar distintos tipos de medidas. Con lo cual, la prórroga puede hacerla el mismo juzgado o a pedido de parte. Genial. Pero siempre por un periodo determinado. Nunca son sine die. Perfecto, Doc. Mateo pregunta, una denuncia por violencia. Una parte hace la denuncia primero en la comisaría de la mujer, interviene un juzgado de familia, luego el denunciado se dirige al juzgado de paz y hace otra denuncia. ¿Se unifican, pregunta, o corren cada una por el juzgado que les corresponde? No, debiera surgir, existe, ¿no es cierto?, un registro de violencia, al cual nosotros podemos consultar, o el Inforec, donde también existen todo tipo de causas. Y lo que se busca es la unificación. El juez debe prevenir entre todo el grupo familiar, porque si no se podrían tomar medidas contradictorias. Entonces, en ese caso, normalmente se va a advertir, ya sea el juzgado que previno en segunda oportunidad, que hay ya otro juez interviniendo, y se va a declarar incompetente para que el juez que previno anteriormente tome una decisión integral sobre todo el grupo de familia. Bueno, acá Gabriela pregunta sobre la notificación de la medida. ¿Cómo se notificación? La notificación de la medida nosotros la hacemos a través de la policía. Solamente el tema de la exclusión, ¿no es cierto?, cuando es con patrocinio letrado, ya sea gratuito, oficial o privado, se hace a través de la oficina de mandamiento. Pero las notificaciones, también el hecho de la virtualidad ha hecho que nosotros dictamos la medida y automáticamente por mail ya se envía la notificación a la policía, y entonces ha acelerado mucho el tema de notificaciones. Y se hace en forma personal, ¿no es cierto? Deben notificar a la persona a la que va dirigida la medida. Genial, doctor. María Lourdes pregunta,
dice, ¿dónde está funcionando este sistema? Pregunta. Me parece que se refiere a la parte cuando usted habló de la tobillera y la pulsera. ¿Sí? Eso, la Secretaría de Género de Quilmes sé que la está administrando, porque tuvimos un caso donde nos remitieron la causa a nosotros por una cuestión de domicilio y tenían en funcionamiento este sistema, que es el sistema dual, que es tobillera y pulsera. Genial, acaba de contestar la pregunta siguiente, así que ya esa no la leo. Si una de las partes hace el tratamiento que se le indicó, ¿cómo continúa este tema? Me parece que eso también ya lo contestó en una parte, pero no sé si lo quiere ampliar. Sí, insisto, nosotros intimamos a ambas partes, víctima y victimario, a hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque, insisto, la víctima, y si es una mujer, debe fortalecerse, debe empoderarse, debe tratar de asumir que su rol de igualdad y demás, por un lado, para poder sostener, porque si no, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, si la mujer no está empoderada, o a veces por una cuestión económica y demás, deja ingresar nuevamente al victimario y siguen, ¿no es cierto?, los hechos de violencia. Y por otro lado, obviamente, al victimario también lo intimamos a hacer tratamientos, ¿no es cierto?, sobre estas nuevas masculinidades, para que entienda de que no es un ser superior, que estamos en relación de igualdad y que no hay que, con respecto a la mujer, tiene que tener un trato igualitario, ¿no es cierto?, no querer avasallar a la mujer, ¿no es cierto? Genial. Fer pregunta, ¿qué pasa cumplido el plazo de la exclusión? ¿Se renueva? ¿El excluido puede volver a su hogar? Normalmente, si solicita es muy difícil, convengamos que cuando se llegó a esa etapa que, por hechos de violencia que llevan años y demás, que la pareja vuelva, ¿no es cierto?, a funcionar, que vuelvan a convivir. Pero supongamos que soliciten el reingreso, nosotros damos traslado, ¿no es cierto?, tratamos de comunicarnos con la víctima, a ver si está de acuerdo y demás, y en tal caso que no lo hiciera, prorrogamos la medida. Ok. María de los Milagros pregunta, doctor Bianco, ¿qué pasa si la víctima realiza la denuncia y después la desestima? Por miedo, por amenazas del victimario, ¿qué puede hacer? Bueno, ahí donde debemos tener la mirada fina, ¿no es cierto?, para ver a qué obedece ese desistimiento. Porque muchas veces, es cierto, la víctima evalúa, ¿no es cierto?, entra a tener miedos, porque dice, uy, hice la denuncia, ahora cuál será la reacción. Muchas veces no sabe si realmente va a estar acompañada por la justicia, por la policía, y entonces, o a través, ¿no es cierto?, de los chicos, hay chicos, y entonces empieza a tener otro miedo a ver si viene y se lleva a los chicos, por ahí recibe distintos tipos de amenazas. Entonces, no necesariamente el desistimiento corre lisa y llanamente. Podemos considerar de que esa persona, por su estado de vulnerabilidad, no está en condiciones, ¿no es cierto?, de desistir de la denuncia, y la podemos otorgar igual. Perfecto. Acá hay una pregunta que me parece que es para Karina. Dice, estimados, exactamente tenemos la medida excepcional de abrigo, solo que para no institucionalizar a los niños, siendo que hay familiares. Si se puede pasar, me imagino que está preguntando algún familiar cuando existen hechos de violencia de ambos padres, ¿no? Se busca el referente socioafectivo más cercano para el niño. La ley, tanto la ley como el decreto buscan el referente socioafectivo para no cambiar el niño. Antes recuerden que en el anterior tutorial se lo llevaba a un hogar asistencial, dependía del juez y, no sé, hasta los 21 años. Cuando yo empecé a estudiar era así porque soy arcaica.
Ahora lo que se trata es de que ese niño se preserve en el lugar de situación y con todos los afectos más cercanos. Entonces se busca referente socioafectivo. Generalmente son las tías, por una cuestión generacional. Lo importante de la ley Brisa y de algunas otras cuestiones que permite que, por ejemplo, hasta la asignación universal por hijo se pueda tramitar rápidamente para que tenga algún ingreso económico referente socioafectivo que se hace cargo de ese niño o de esa niña. Genial, Doc. Bueno, acá es más una apreciación, ¿no? Cristina dice, doctor, tengo un caso conocido de una jueza que determinó el monto de la mensualidad mensual el papá, dice, y le pasó por medio de cuenta bancaria 2 meses, que fue enero y febrero de 2020. Hasta la fecha no existe otros depósitos más no sé. ¿Qué debe hacer? Pregunta. No entiendo. Lo que pasa es que lo que debe hacer, o sea, supongo que a lo mejor fue dictada esta medida de alimentos provisorios dentro del marco de violencia. Lo que debe hacer es iniciar el proceso de alimentos, el proceso especial de alimentos. De esta manera, ¿no es cierto?, se va a poder determinar con más precisión, con más pruebas, porque es un proceso especial, ¿no es cierto?, que además, en ese caso, a través del artículo 636, donde se lleva a cabo, porque una cosa que no aclaramos, la mediación en violencia está prohibido. ¿Por qué? Porque la persona, la víctima, es una persona vulnerable, no está en las mismas condiciones, a la misma altura, para poder negociar, poder llevar a un acuerdo con el victimario. Pero en el proceso de alimentos, a través del artículo 636, pueden llegar a poder convenir una determinada cuota. Y en el caso también tomar otras medidas, por ejemplo, si está incumpliendo con la retención o el embargo de haberes. Pero todas estas medidas, por eso, deben ser hechas dentro del expediente de la materia de alimentos, no de violencia, porque, insisto, la violencia es una medida cautelar, inaudita aparte, que se toma con rapidez y demás, que si bien se pueden determinar algunas cuestiones, como por ejemplo en el caso de otorgar la custodia de los chicos provisoriamente y demás, y una cuota de alimentos, pero no es el proceso, ¿no es cierto?, donde se deben discutir estas cuestiones de fondo. Bueno, ahí Mara agradece a la doctora Cabrera por enaltecer la función del abogado del niño. Mara Granja es abogado del niño de la jurisdicción de Quilmes y bueno, agradece eso. Después leo esas partes, pero sigo con las preguntas. Doctor, pregunta Rosa, ¿en la región no existe la exclusión del violento fuera de la localidad o de una provincia? ¿Habría algún fallo al respecto? No conozco, me parece que hace referencia como a excluirlo de la provincia. No conozco. Conozco un fallo... ¿De una localidad o de una provincia? Si se lo puede excluir, si alguna vez se hizo. Yo conozco un caso que, pero me parece que fue, no fue confirmado por Cámara, donde se lo excluía de una localidad porque creo que había sido partícipe de un hecho muy violento, entonces se lo había excluido de toda la ciudad. Pero entiendo que después no fue confirmado, fue dictado creo que por la Justicia de Paz de Bragado, pero no fue confirmado por la Cámara de Mercedes. Eso es lo que tengo entendido. De todas maneras, me parece innecesario que esté en otra localidad, pudiendo estar, ¿no es cierto?, lo suficientemente a resguardo ¿no es cierto?, de la persona que ejerce violencia. Bueno, acá no tenemos el nombre de la persona, pero dice, la primera denuncia de violencia familiar correctamente de jurisdicción Berazategui, en lugar de ingresar por juzgado de paz, ¿se podrá interponer directamente por juzgado de familia de Berazategui? Sí, se puede hacer, las denuncias se pueden hacer directamente en los juzgados, o cuando se inicia con un abogado,
va a ir a receptoría, ¿no es cierto? Y ahí va a sortearse entre los 2 juzgados de familia existentes. Bien, Aldana pregunta, las denuncias por lo general siempre son sin prueba. ¿Se da Sí. cuenta si él o la denunciante tiene problemas psicológicos o psiquiátricos? ¿El equipo interdisciplinario advierte eso? Pregunta Aldana. Sí, de hecho, el equipo interdisciplinario está integrado por una psiquiatra también, asistente social, psicólogo y psiquiatra. Y dentro de la determinación de la verosimilitud de la denuncia, está precisamente ver, ¿no es cierto?, estas cuestiones sobre si la persona, su salud mental es normal y demás, o está fabulando, ¿no es cierto? El equipo técnico tiene la capacidad para discernir estas cuestiones. Si bien es cierto que ahora, con la pandemia, la inmediación un poco está suspendida, no se hace en todos los casos, y bueno, lo que hacemos es con contactos telefónicos, que no es lo mismo, porque se pierde un montón de cuestiones, desde lo gestual, de lo corporal y demás, incluso tienen, ¿no es cierto?, el timing para una vez que llaman a la víctima, preguntarle en principio si se encuentra en presencia del victimario, pero en ese caso vuelven a llamar en otro momento y demás. Pero bueno, en épocas normales de inmediación, ¿no es cierto?, tenemos dentro de integrantes de nuestro equipo técnico una psiquiatra, que, ¿no es cierto?, actúa interdisciplinariamente y esas cuestiones se evalúan claramente. Bueno, Rosa pregunta, ¿qué porcentaje de hombres denuncian violencia de sus exparejas? Y si les dan el mismo tratamiento que cuando denuncia una mujer. Sí, en principio el tratamiento se le da igual porque la ley no discrimina. Si bien nosotros, con respecto a la mujer, tenemos otras prevenciones, porque obviamente intervenimos con una perspectiva de género en nuestra actuación, el porcentaje de varones, no sé, podrá andar en un 20% del total de violencia de género, ¿no es cierto?, de familia, más o menos, un 20%. Bueno, después hay comentarios, bueno, agradeciendo a los disertantes, después hablando de los problemas que existen con los tratamientos que tienen que derivarse en hospitales públicos, que el doctor Bianco ya había contestado eso, por eso no los leo. Para los que están preguntando, la grabación, una vez que terminemos y baje el video, se subirá al canal de YouTube del foro, así que la van a poder ver las veces que la necesiten. Tengo 2 preguntas, bueno, ahora ya son 3. De Rosa, ¿por qué se dan tantos casos de violación de medidas de protección? ¿Cree usted que debería reformarse la ley para darle más efectividad y protección a las víctimas y no tener tantos casos donde termina en la muerte de la denunciante? Eso pregunta Rosa. Sí, no tenemos, creo que en algún momento algo referí, las suficientes, ¿no es cierto?, medidas para lograr. A ver, hay veces que nosotros vemos en femicidios donde el victimario está dispuesto a matar y después a suicidarse, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de determinaciones es muy difícil el control, poder, ¿no es cierto?, hacerlo. Insisto, si nosotros tuviésemos a lo mejor la capacidad de poder detener a la persona, a quien incumple y demás, como tiene esa capacidad la justicia penal, podríamos tener otras herramientas. De hecho, insisto, el sistema dual que me refería de la pulsera y la tobillera es un sistema realmente que si contar con estos medios, de mucha efectividad, porque el operador detecta enseguida, ¿no es cierto?, cuando se ha programado, por ejemplo, una distancia de 500 metros y la misma se acercan a esa distancia, enseguida lo llama a la víctima y al victimario y los pone en alerta, ¿no es cierto? Yo acoto a esto, porque pueden. Las mujeres porque pueden. Porque muchas veces nosotros vemos comportamientos violentos. Doctora, no se la escucha bien. Ahora no la estoy escuchando.
No, no se escucha. Me he quedado sin sonido. Ahí sí, ahí la escuchamos. Ahí está. Porque pueden, o sea, porque se puede, porque lo hacen, porque durante mucho tiempo los patrones culturales han sido comprendidos y incluso alentados. Nosotros somos fuertes promotoras de dejar solo al violento. Cuando vemos que hay situaciones de violencia que se siguen y que son festejadas por compañeros, por amigos, cuando hay un maltrato y esto se perpetúa, son patrones socioculturales que hacen que no haya una medida a este tipo de comportamientos que llevan a veces a terribles agresiones. Entre paréntesis, cuando esto se deja de naturalizar, nosotros dimos desde el CEG, que es un espacio que comparto, un taller de nuevas masculinidades para personas que fueron víctimas de violencia, que se encuentran privados de su libertad, fueron victimarios de violencia en la cárcel de Olmos. Cuando se empieza esto a sacar de que es natural y que está mal, y se empieza a vislumbrar, vemos cambios de comportamiento. A veces es demasiado tarde. Por eso el cambio debe ser primero cultural, en principio. Genial, doctora. No veo ninguna otra pregunta, solamente, bueno, agradecimientos a los expositores. También quiero destacar que está presente el doctor Berazategui, Leonardo Berazategui. Doctor, no lo vi, discúlpeme. Están presentes también varios funcionarios, algunos que conozco y otros que no, así que les pedimos disculpas si no fueron mencionados. Voy a pasar la palabra directamente para que se despida el doctor Roberto Pucciarelli, presidente del Círculo de Abogados de Varela, y ya que también la doctora Fraile, y no sé si está el doctor Vasalo por ahí también. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Agradecido por todo, doctor Bianco, por las experiencias. Usted ha sido secretario en la época de los tribunales colegiados, ahora como juez unipersonal en su carrera, lo conozco de muchísimos años. Doctora Cabrera, ha sido un gusto conocerla, escucharla, y bueno, seguramente habrá otra próxima jornada donde pueda ampliarnos con su dialecto y sus conocimientos. No tengo más palabras de agradecimiento, tanto en nombre personal como del Círculo de Abogados y la comisión directiva, que estaba la señora vicepresidenta en este momento también conectada. Los saludo, les agradezco y le paso la palabra a la doctora Fraile para que haga sus herramientas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en la próxima jornada, están todos invitados. Mirta, tenés... Gracias. No sé si está Mirta por ahí, no la veo. Hola, sí, ahora sí me escuchan. Sí, Bueno, no, igual de parte de la Asociación de Abogados de Berazategui, agradecer profundamente las excelentes exposiciones de la doctora Cabrera y del doctor Blanco. Muchísimas gracias, doctores. Realmente ha sido muy importante para todos nosotros los conocimientos que ustedes nos han transmitido. Muchísimas gracias a Alejandra, a Roberto, a Bebe, y por supuesto a todos los colegas que hoy nos acompañaron. Y quedamos todos invitados para mañana, para la charla, así que espero verlos a todos a las 17 horas. Buenas noches y gracias. Bueno, gracias a los 123 colegas que todavía están conectados, gracias a todos los funcionarios que estuvieron presentes, y también quiero agradecer desde ya a estos excelentes expositores. Quiero decirles que el doctor Vasalo tuvo que retirarse, por eso no los va a saludar, pero mañana nos encontramos a las 17 horas con la charla del doctor Diego Ortiz, y seguimos hablando de este tema tan candente que es la violencia, así que los esperamos. Doctor Bianco, doctora Cabrera, si se quieren despedir, ahí tienen a los colegas para hacerlo. No, simplemente agradecer a los distinguidos colegas por el tiempo dispensado, y bueno, ojalá te haya sido de utilidad esta charla, y quedo a disposición de ustedes, obviamente.
Muchísimas gracias. La verdad que nos sentimos más que cómodas con mi compañera y a disposición para lo que necesiten. Me parece que es un excelente grupo humano, que están muy comprometidos con la profesión, que se están formando en un área que es terriblemente difícil de abordar, y esto habla de su compromiso y su vocación, que ni más ni menos que la justicia. Así que muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Y finalmente quiero agradecerle también a Florencia, muy especialmente, que tanto se ha preocupado en la organización del día de hoy. Muchas gracias, Florencia. Y al bebé también, divino. Ahí está. Gracias, Karina. Pécora, que está por ahí con ese bebé. Muchas gracias, Flor, porque yo llevo acá por la invitación de Flor. Muchísimas gracias. Sabíamos. Sí. Y también a Natalia Isasmendi, con la que colaboró con la doctora Cabrera. Así que Ay, sí, sí, por supuesto que sí. Y gracias. Muchísimas gracias, doctora. Que pertenece también al foro. Un abrazo para todos hasta mañana a las 17 horas. Gracias a todos por estar. Los esperamos. Los esperamos.